Ojalá que el Espíritu de Dios haya podido utilizar su imaginación para que usted pudiera verse caminando en ese lugar. Ojalá que por el Espíritu de Dios usted pudiera contemplarse entrando no en un tabernáculo hecho de manos de esta creación como leíamos hace algunos minutos con nuestro hermano Minor, sino en el tabernáculo verdadero, el tabernáculo de nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Mis amados, el tema que nos atañe en este momento es la mesa de los panes de la proposición. Hemos entrado ya desde hace un rato al lugar santo. Estamos dentro del Mishkan, ya estudiamos las proporciones del Mishkan y dijimos que dentro del lugar santo hay 3 artículos, hay 3 elementos. A la mano izquierda, o sea hacia el sur, está la menorá, el candelabro de 7 brazos. A la mano derecha, o sea hacia el norte, está la mesa de los panes de la proposición que estudiaremos hoy. Y enfrente, justo enfrente del velo, está el altar del incienso. Así que nuestro tema para esta tarde ya es la mesa de los panes de la proposición, los panes de su rostro. Así son llamados y esa es la frase real y verdadera. Muy bien, estudiamos la Escritura, la base bíblica del mandato de Dios a Moisés. Leemos por favor, mis hermanos. Dice: harás una mesa de madera de acacia, será de 90 centímetros de largo y de 45 de ancho y de 65 centímetros de alto. La recubrirás de oro puro y le harás una moldura de oro alrededor. Le harás también un marco alrededor de 7 centímetros de ancho y al marco le harás una moldura de oro alrededor. Le harás 4 aros de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Próximos al marco estarán los aros, donde se colocarán las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro, con ellas será llevada la mesa. También harás sus platos, sus cucharas, sus vasijas y sus tazones para hacer la ofrenda ritual de un líquido. Los harás de oro puro y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia continuamente delante de mí. Esta fue la orden, estas fueron las especificaciones de Dios a Moisés. Veamos la realización, veamos los hechos. Leemos, dice: hizo también la mesa de madera de acacia. Era de 90 centímetros de largo, de 45 centímetros de ancho y de 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le hizo una moldura de oro alrededor. Le hizo también un marco alrededor de 7 centímetros de ancho y al marco le hizo una moldura de oro alrededor. Le hizo 4 aros de oro fundido y los puso en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Próximos al marco estaban los aros donde se colocaban las varas para llevar la mesa. Hizo también las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las recubrió de oro. También hizo de oro puro los utensilios que habrían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus tazones y sus vasijas para la ofrenda ritual de un líquido. Amén. Muy bien, hermanos, más o menos así se supone que lucía la mesa de los panes de la proposición. Estas son algunas ilustraciones que quiero que usted mire y estas son, creo yo, algunas un poquito más reales. Más o menos así se veía, no era una mesa tan grande realmente, era solo lo suficientemente grande para sostener tanto los panes como los utensilios que tenía sobre ella misma. Aquí tenemos otra ilustración y tenemos al sacerdote ministrando o teniendo cuidado de los panes de la proposición. Por favor, quiero que note, lo acabamos de leer, pero quiero que note que
la mesa no solo contenía panes, sino que contenía utensilios. Había un incensario de oro, tenía cucharas, tenía platos, tenía tazones. Hermanos, el bronce se quedó en el atrio. Note este cuidado, note esto con cuidado. El bronce se quedó en el atrio. La plata se quedó también afuera en las columnas. A partir de ahora, dentro del tabernáculo de Dios, todo es oro. Estos utensilios de los que estamos hablando, la mesa misma, también era de oro. Entremos a materia, hermano. No quiero tomar tanto tiempo y realmente es considerable lo que quiero compartir. Así que ayúdeme, deme su corazón, hermano. Confía en mí. Deme su corazón, deme sus oídos y su atención. Y yo le prometo que el Espíritu Santo nos va a bendecir. Mesa de los panes de la proposición. Los panes de la presencia o los panes de su rostro. Así se llama esta mesa. Los panes de la presencia o los panes de su rostro. La palabra panes en el lenguaje hebreo es la palabra lechem o lechem. No sé a dónde esté la acentuación, pero la palabra que en nuestras Biblias se traduce por pan es el hebreo lechem, que significa pan o grano. Eso es lo que significa lechem, pan o grano. La palabra proposición es el hebreo penej. Significado es presencia, rostro o faz. Los panes del penej. Los panes del penej. Los panes de su presencia, de su rostro o de su faz. Desde el nombre Dios está mandando un mensaje muy claro, mis amados. Desde el nombre Dios está mandando un mensaje muy claro. Estos son los panes de su presencia, los panes de su rostro, los panes de su faz. Dice los panes de la presencia o los panes de su rostro. Esa mesa y esos panes estaban siempre delante de Dios y delante de su rostro. Yo no sé si usted alcanza a ver allí, hay algunas ilustraciones en medio, en donde podemos ver el pan, pero también en donde coloqué una ilustración para que usted se imagine la faz, el rostro de Dios frente a esa mesa. Porque ese es el mensaje que Dios envía. Imagínese que esos panes y que esa mesa está siempre delante de la presencia bendita de nuestro Señor. Con estos tamaños yo no alcanzo a ver, chicos, así que perdón si me salgo de cuadro, pero vayamos conmigo, hermanos. Si usted alcanza a leer, lea conmigo, por favor. Vamos a conocer el propósito de la mesa. La mesa de los panes tenía el propósito de sostener el pan de la proposición que se colocaba ante la presencia de Dios en el tabernáculo, pues estos panes estaban siempre delante de su rostro. Exactamente 12 panes se colocaban en 2 filas de 6. ¿Cuántos panes, hermanos? 12 en 2 filas de 6. Y estos panes representaban a las 12 tribus de Israel. Tenía una corona o cornisa de oro en la parte exterior de la mesa para sostener el pan cuando los levitas llevaban la mesa, para que no se cayera y permaneciera sobre la mesa. Cada Shabbat, cada sábado, séptimo día de la semana, los sacerdotes reemplazaban los panes de la semana anterior con un lote fresco y comían allí en el lugar santo delante de Dios los panes que eran quitados de la mesa. Repitamos lo último: y comían allí en el lugar santo delante de Dios los panes que eran quitados de la mesa. Eso lo dice ahí Levítico 24 en la cita que está ahí. Estos panes eran una ofrenda de comida a Dios que se llevaba a cabo perpetuamente como un pacto para siempre. Levíticos 24:8 dice: esto será un pacto perpetuo por todas tus generaciones. No importa cómo cambien los tiempos, no importa qué suceda, esto es un pacto entre mí, así dice, Dios siempre se pone primero, entre mí y ti,
por todas tus generaciones. Era una ordenanza, hermano, que Israel debía de cumplir para siempre. Características y dimensiones de la mesa. Aquí nos vamos a enfocar en sus características, sus propiedades, medidas y dimensiones. Hablemos primero de sus dimensiones. 36 pulgadas de largo, o sea, 3 pies. 36 pulgadas de largo, 18 pulgadas, o sea, 1.6 pies de ancho y 27 pulgadas de alto. Lo alto que tenía la mesa eran 2.3 pies, o sea, 27 pulgadas. Esas eran sus medidas y sus dimensiones. Características o propiedades. Hecha de madera de acacia. Amados, ya hemos hablado mucho. La madera de acacia representa ¿qué cosa? Por favor, hermano, no me deje botado así en el camino. ¿Qué representa la madera de acacia? La humanidad de Jesucristo. La madera de acacia representa la humanidad del Señor. El oro representa su divinidad, la doble naturaleza del Señor Jesucristo. La acacia, estamos en sus características, ¿verdad? Hecha de madera de acacia, que es la humanidad de Cristo, cubierta con oro puro, representando su divinidad, y tenía una corona o una cornisa. La versión 60 utiliza otra palabra, no la recuerdo, pero una corona o una cornisa de oro en la parte exterior para sostener el pan. 4 patas con 4 anillos de oro adheridas la sostenían. Sus utensilios eran platos, cacerolas, tinajas y tazones de oro puro. Ubicación, lea esto conmigo por favor, al norte. Éxodo 40, 22 dice: puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo. ¿Dónde puso la mesa, hermanos? Al lado norte. Diga conmigo norte, por favor. Amados, esto es interesante, porque en la Biblia el norte es un misterio. En la Biblia el norte representa un secreto. Si usted se pone a estudiar, yo siempre le digo muchas cosas, hermano, le dejo tareas. Ojalá, el anhelo de mi corazón es que usted las tome en serio y las haga. Pero si usted se pone a buscar en la Biblia la palabra norte, usted va a entender que siempre hay un misterio envuelto en esta palabra. La palabra hebrea para norte es la palabra Shemol. Aunque no tiene H en nuestro idioma, pero ellos le llaman Shemol. Y norte, Shemol, significa oculto, secreto, oscuro, misterio. Éxodo 40, 22 dice: puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo. Lea este conmigo. Job 37, 22 dice: del norte viene dorado esplendor, majestad impresionante alrededor de Dios. Otras versiones dice: del norte viene la dorada claridad. Es una referencia a la presencia de Dios, hermano. Los judíos dicen que cuando hay un parashá, cuando hay una manifestación de Dios, siempre es del norte. Oiga esto, hermano. Pero a su vez está envuelto en tinieblas, porque literalmente la traducción, el significado de la palabra norte es oscuro, es misterio, es secreto. Entonces hay un secreto en eso, en el hecho de que la mesa esté al lado norte en el tabernáculo. Es un misterio y es un secreto que Dios nos deja allí en el tabernáculo. Aquí está la representación de sus medidas. Hay 36 pulgadas de largo, o sea, son 3 pies. Ahí usted puede ver la imagen. 27 pulgadas de alto, que son 2.3 pies, ¿sí? Y hay, mis hermanos, 18, 16 no alcanzo a ver,
18 pulgadas de ancho, que son 1.6 pies. Esas eran las dimensiones, hermano. Realmente no era una mesa tan grande, sino más bien era lo que implicaba o lo que representaba esta mesa. La receta. Todo cocinero tiene una receta. Todo buen cocinero sabe que la preparación de una buena comida lleva, no solo hay que conocer los ingredientes, sino las cantidades, la medida, cuánto a poner de cada cosa. Bueno, Dios dio receta para los panes. Los sacerdotes no hacían los panes como se les daba la gana, no como ellos pensaban. Había una receta bíblica. Vamos a leer esta receta que está en Levíticos 24, 5 y 9. Si usted alcanza a leer, lea conmigo. Dice: toma harina fina y haz con ella 12 panes. Cada pan será de 4 kilos. Cada pan, oiga, cada pan será de 4 kilos. Dice, ¿dónde estamos? 6. Los colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro, delante del Señor. Esta era la mesa de los panes ¿de qué? De su rostro, o de su presencia, o de su faz, delante del Señor. Verso 7. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como señal una ofrenda quemada al Señor. 8. Cada sábado los colocarás en orden delante del Señor, de parte de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Serán para Aarón y para sus hijos, quienes los comerán en un lugar santo, porque es cosa muy sagrada para él. De las ofrendas quemadas para el Señor, esto es un estatuto perpetuo. Allí está, hermano, la receta de los panes. Se hacía con agua y con harina fina. Estos panes no llevaban levadura, eran panes sin levadura. Pero cuando llegaba el séptimo día, el tiempo, note, hermano, por favor, esto es interesante. La menorá se atendía todos los días. Se atendía por la noche y se atendía por la mañana, de manera que el fuego nunca se apagara. Había que estar echando aceite de oliva puro. Sin embargo, la mesa que estaba del lado norte, la mesa de los panes, se atendía cada séptimo día, cada día del Señor, el Shabbat, el sábado. Era cuando los sacerdotes traían una nueva camada de panes y sacaban los que habían estado en la presencia del Señor. Pero note, no sé cuál es el versículo que dice ahí, que Aarón y sus hijos, o sea, los sacerdotes, los comían allí. 9 dice: serán para Aarón y para sus hijos, quienes los comerán en un lugar santo, dice esta versión. Pero la otra versión dice en el lugar santo, porque es cosa muy sagrada para él, de las ofrendas quemadas para el Señor. Los sacerdotes comían allí delante de Dios. Si la mesa se llama los panes de su rostro, significa que los sacerdotes comían delante del rostro de Dios, hermano. Comían en el lugar estas cosas que eran muy sagradas para ellos. La Biblia en Levítico 21, del 21 al 22, le llama a estos panes ofrenda encendida. Esa es la manera en cómo le llama la palabra del Señor. ¿Por qué encendida? Para que sea encendida tiene que llevar fuego. ¿Sabe? Aquí lo leímos, 2 hileras de 6, pero sobre cada hilera se ponía incienso. El incienso no es líquido, el incienso se quemaba. Diga conmigo, fuego. El incienso se quemaba. Sobre cada hilera de los panes se ponía incienso que ardía, se le aplicaba fuego, y por eso la Biblia le llama ofrenda encendida. Ahorita vamos a hablar de todos esos significados que tiene todo esto. Ok. La mesa de su rostro, la mesa de los panes de la proposición, tiene muchos significados.
El primer significado que vamos a estudiar, su primer significado es provisión. Diga fuerte, provisión. La mesa significa provisión. Dios es el dador de la vida. Los panes representan la provisión de Dios para su pueblo Israel, quien sustenta, alimenta y da vida a su pueblo. El pan sustenta la vida. Amados, en el pasado, literalmente la vida dependía del pan. Literalmente la subsistencia, la sobrevivencia de los hombres dependía del pan. Para los antiguos el pan era sinónimo de vida. Para los antiguos el pan era sinónimo de sobrevivencia. El primer significado de la mesa es provisión, que significa que Dios, punto número 2, Dios cuida todo su pueblo. ¿Puede decirlo conmigo? Dios cuida todo su pueblo. Los 12 panes representan totalidad, completo. Cada pan representaba una tribu. Eran 12 tribus, nos habla del completo, del total. Dios tiene cuidado ¿de cuántos? ¿De cuántos, hermanos? Hermanos, ¿están aquí? Yo les veo en otro. Por eso les digo que yo creo que me estoy haciendo viejito, porque no sé si estoy bien o no, o tienen hambre, o quieren café, no sé, hermano, no sé. No me voy a extender mucho si usted me ayuda. Los 12 panes representan una totalidad. Dios en su fidelidad, Dios no guarda solo a los santos y a los obedientes. Amados, Dios se complace en nuestra obediencia. Dios quiere obediencia. Dios busca santidad en nosotros. Pero Dios es tan bueno que Dios cuida de todo su pueblo. Dios cuida de Judá, Dios cuida de Simeón, Dios cuida de Leví, Dios cuida de Dan, Dios cuida de Neftalí, etcétera, etcétera. No digo que sea así, pero si cada tribu representara una denominación cristiana dentro de la iglesia, dentro del pueblo, Dios ama a todos, Dios cuida a todos, hermano. Dios tiene cuidado de todo su pueblo porque todos son sus hijos. El primer significado, mis amados, es provisión. Siguiente punto, Dios conoce nuestras necesidades. Dios les da su pan de cada día, como el maná en el desierto. Dios conoce todas nuestras necesidades. Ahí hay una gran cantidad de versículos que usted puede buscar en donde habla que Dios es nuestro proveedor. Pero el versículo de abajo, que es Mateo 4, versículo 4, dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, primer significado es provisión. Por favor, hermano, diga conmigo: Dios cuida de mí. ¿Usted lo cree así, hermano, de verdad? Dios cuida de mí. Hermano, si usted ha tenido, mire, no quiero tomar mucho tiempo, pero nuestro trabajo nos puede dar una falsa seguridad, confianza en que tenemos y trabajamos. Pero algunas personas han experimentado momentos de alarma, de peligro. Y si usted ha sido de esas personas que han experimentado ese abandono, ¿cuántas personas, hermano, pasaron por el desierto y estuvieron días o han pasado situaciones adversas? En todo momento Dios ha sido nuestro amparo. Dios ha sido nuestro socorro. Dios a sus hijos. Lo que pasa es que algunos de nosotros no estábamos en Cristo, hermano, y por eso nos ha tocado vivir lo que nos ha tocado vivir. Pero a sus hijos Dios nos cuida. A sus hijos Dios nos sustenta. Entonces, el primer significado de la mesa es provisión. Dios es nuestro proveedor. Dios va a proveer para todas tus necesidades. Dos cosas te quiero decir. Número 1, no temas. No te preocupes. Número 2, no te afanes. No te afanes. Dios es tu proveedor. Diga conmigo: Dios es mi proveedor. Segundo significado,
no menos importante, no están en orden de importancia. Segundo significado de la mesa de los panes de su rostro: Cristo es el pan de vida. Dígalo conmigo: Cristo es el pan de vida. El pan verdadero del cielo es Cristo Jesús. Jesús es el pan de vida. Leemos Juan 6:35, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué cosa es Jesús, amados? El pan de vida. Juan 6:51 dice, léanlo ustedes solos, dice: yo soy. Amén. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan verdadero del cielo. Para entender, hermanos, para entender la frase de Jesús, es necesario que nosotros comprendamos el contexto y que nosotros comprendamos lo que venía a la mente del hebreo, a la mente del judío, cuando se mencionaba la palabra pan del cielo. Por años, por todas sus generaciones, ese pueblo fue adiestrado en la enseñanza. Le fue contada la historia, el suceso de que literalmente del cielo caía pan. Entonces, para poder entender el contexto de la palabra o de la frase que Jesús es el pan de vida, tenemos que hablar y comparar a Jesús como el maná del cielo, como el pan del cielo. Cristo es el maná. Diga conmigo: Cristo es el maná. Cristo es el pan verdadero que descendió del cielo. Juan capítulo 6, versículo 47 al 51 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Ya introdujo el tema del maná. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, como le acabo de decir, cuando el hebreo escuchaba la frase pan del cielo, pensaba en sus antepasados. Pensaba en lo que sucedió en el desierto por 40 años. Como diariamente Dios les daba provisión, Dios les daba alimento. Pero es más que comida, hermano. Es más, usted tiene que entender que este pueblo pasó 40 años peregrinando en el desierto. En el desierto no había provisión. En el desierto no había comida. El maná no es relevante si tú estás establecido cerca de las aguas, en donde hay frutos, en donde hay vegetales, en donde tienes tus hortalizas, en donde hay animales. Entonces el maná no tiene relevancia. Pero tenemos un pueblo que está viviendo, caminando y habitando en el desierto, en donde hay resequedad, en donde no hay vegetación, en donde no hay agua. Escuche, hermanos, escuche por favor, para que entienda el sentido de la frase de Jesús. Literalmente para ese pueblo del maná dependía su propia vida. Hermano, voy a decir algo que tal vez está fuera de lugar y le parece una tontería, pero un chiste cristiano. Supongamos que un día Dios se dormía, hermano, se quedaba dormido y no enviaba el maná. Ese pueblo se quedaba sin comer. Supongamos que Dios se iba de viaje. Son tonterías, ¿no? Pero para que entienda la ilustración, Dios se iba de viaje, Dios se iba a vacacionar y pasaba un mes. Si se olvidaba Dios de mandar el maná. El punto que quiero marcarle es que para Israel, para ese pueblo, el maná era la vida.
El maná era la subsistencia. Por eso cuando Cristo dice, yo soy el pan que descendió del cielo, y dice, el que come este pan vivirá para siempre. Estaba cambiándoles la mentalidad y estaba diciéndoles, así como Dios les daba y les sustentaba la vida con el pan. Bueno, yo quiero decirles que Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. Quiero decirles que mi Padre, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, que soy yo. Y el que come de mí, y ahí acabamos de leer en el verso 52, que Él especificó que el pan era su carne. El que come de mí no morirá, sino que vivirá para siempre. Tendrá vida eterna. Entonces, Jesús es el pan de vida, que de aquel pan que tú y yo comemos, nosotros tenemos la promesa, hermano, que no moriremos. Nosotros tenemos la promesa que tendremos vida eterna para siempre. Ahora, hay otro aspecto precioso, importante, que quiero marcarle aquí. Sígame, por favor. Míreme. Estamos estudiando el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Usted y yo sabemos que este tabernáculo era sombra y figura ¿de qué? Del verdadero, del tabernáculo celestial. Conocemos el tabernáculo verdadero del cielo porque miramos el que Dios le dio a los hebreos y a Moisés. Ok. Como ya hemos recorrido un largo camino, usted sabe que ya estamos dentro del Mishkan, dentro del lugar santo. Y de este pan, bueno, vayamos un poquito más atrás. Solo en el primer paso, llamado altar de bronce, hay entrada para todas las naciones. Hebreos y no hebreos, gentiles en general. Solo en ese primer paso hay acceso para todos. Pero de allí en adelante, de allí en todo ese camino, los únicos que tienen acceso, los únicos que pueden estar, los únicos que pueden participar, era ese pueblo escogido por Dios, que Dios había constituido, como ya estudiamos, un pueblo de reyes y sacerdotes. Israel había sido llamado para ser un pueblo ¿de qué? De reyes y de sacerdotes. Ok, todo lo que estamos viendo es figura del verdadero. Amén. Los reyes y los sacerdotes tenían acceso en todo el tabernáculo de Dios, entraban al lugar santo y participaban del pan del cielo. Si esta es la sombra, en el cielo ha habido un pueblo angelical que ha sido constituido por Dios, el sacerdocio, antes de que nosotros llegáramos, porque el pueblo final que será rey y sacerdote de Cristo seremos nosotros, la iglesia. Pero antes, en el medio, allá arriba en el cielo, ha habido un pueblo angelical, un pueblo de hijos de Dios que fungían, que operaban y que operan todavía en ese tabernáculo como sacerdotes. Por eso entendemos versículos como el que vamos a leer, donde dice que el maná, la Biblia dice que el maná era pan de reyes. ¿Usted escuchó lo que yo acabo de decir? Cuando Dios le dio el maná a los hombres o a Israel, la Biblia nos revela que ese era un pan del cielo. Pero dice, Dios les quiso a ustedes tanto, mucha. Dios les quiso tanto a ustedes que les dio pan de reyes. La palabra maná es el literal manú o manu, que significa ¿qué es esto? En el tabernáculo de reunión los gentiles no tenían acceso al lugar santo y mucho menos al pan de la mesa. Este era un pan
Este era un privilegio reservado para los sacerdotes y reyes. Ahí están todas las citas, que eran los hebreos representados en los levitas. Eran un pueblo de reyes y sacerdotes. Salmo 78, 25, lea conmigo por favor. Dice, ¿pan de qué? ¿Pan de qué? Amén. La palabra nobles ahí, primero yo le invito a comparar otras versiones, porque la versión 60 dice nobles, pero muchas otras versiones utilizan la palabra reyes. Y cuando habla de noble, no habla de nobleza como una propiedad del alma o del corazón. No. Habla de nobleza de realeza. Usted sabe que en la cultura humana se le llama nobleza a los descendientes reales, a los reyes, a los gobernadores. En ese sentido se habla de nobleza. Entonces, dice la Biblia, Salmo 78, 25, que el maná era pan de ¿qué, hermanos? Pan de nobles o pan de reyes comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Hermano, el pan, el maná que Dios le dio a Israel era el maná, oiga lo que voy a decir, hermano, que los reyes del cielo comían o comen, y Dios se lo entregó a este pueblo. Por eso el sentido de que Jesús es el pan verdadero que descendió del cielo es un sentido muy profundo, porque literalmente significa que Cristo sustenta tu vida y mi vida. Cristo es el pan que sustenta nuestras vidas. Tercer significado. Ya vimos el primero, significa provisión. El segundo significa Cristo como el pan verdadero de vida. Tercer significado es comunión, paz y acuerdo. ¿Lo puede decir conmigo? Comunión, paz y acuerdo. Este es para mí uno de los significados más importantes de la mesa. La mesa de los panes de la presencia o de su rostro significa comunión, paz, acuerdo. La mesa, vamos a materia, la mesa representa comunión, paz, compañerismo, amistad, compartir. En la Biblia, una comida compartida era un momento de estrecha comunión entre las personas. Cuando alguien invitaba a un amigo a su casa y a su mesa, significaba que estaba bajo su cobijo y protección. Era una muestra de aceptación. ¿Usted comería con alguien, con una persona a la cual no acepta, a la cual rechaza? Bueno, si le toca en la calle, pues tal vez no hay opción, pero ¿lo traería a su casa? ¿Lo traería a su mesa? ¿Sí? El comer, hermano, es una muestra de cobijo, es una muestra de protección. ¿Seguimos? Cuando un hombre invitaba a su enemigo a la mesa, significaba que lo perdonaba, que lo aceptaba, que estaban en paz. Hermano, los escritores, esto es muy profundo, porque ellos dicen que para nosotros no representa nada ver a Jesucristo en los evangelios comiendo con los pecadores. Escúcheme, hermano, deme unos minutos, escúcheme. Los escritores dicen que en la mentalidad hebrea era un choque, era una locura, era una tontería ver a Cristo, el rabí, comer con pecadores. Porque en el pensamiento de ellos, eso significaba acuerdo, eso significaba paz, eso significaba comunión. Por eso le reclamaron, ¿no? Le dijeron, este con los pecadores come y con ellos bebe. Este es amigo de publicanos y pecadores. Porque compartir la mesa en la antigüedad implicaba estar en paz, implicaba estar en comunión. Y con eso Jesucristo estaba mandando un mensaje claro a los pecadores, a Zaqueo, a Simón, a la mujer que ungió sus pies, etcétera. Le estaba diciendo, estamos en paz, yo te acepto, yo tengo comunión contigo.
David dijo a Mefiboset: tú comerás a mi mesa. Usted conoce la historia, usted conoce todo eso. Mefiboset, hermano, merecía la muerte. Oiga, Mefiboset merecía la muerte, porque era el linaje de Saúl, quien había tratado de destruir a David. Pero David viene y lo llama y le muestra misericordia. ¿Cómo le demostró la misericordia? Trayéndolo a su casa, convidándolo a su mesa. Le restauró las tierras, le dio muchas bendiciones, pero le dijo: tú comerás siempre de mi mesa. La mesa de los panes de la proposición, la comida en la Biblia significa comunión, paz, acuerdo. Eso es lo que significa convidar a una persona a la mesa. Comer a la mesa, esto es muy importante también. Comer a la mesa era la celebración de un nuevo pacto. Por favor, diga conmigo: celebración de un pacto. Era el sello de un nuevo pacto. Hermanos, los antiguos sellaban un tratado. Los antiguos sellaban un pacto con una comida. Celebración de un nuevo pacto. Aquí tenemos muchos ejemplos de esto. La comida de Abraham con Dios. ¿Cuántos sabían que Abraham comió con Dios? Ahí está la cita. Si usted no ha leído, tiene que ir a la Biblia, hermano. Tiene que soltar el TikTok y tiene que ir a la Biblia, hermano. Dígale que está a su lado: suelta ese aparato diabólico. Yo creo que yo voy a orar, hermano, y nos vamos. Las comidas en la Biblia representan el sello de un pacto. Abraham comió con Dios. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? ¿Está conmigo? Es que es después de que Dios le había hecho un pacto con él. Y que le había prometido las estrellas y las generaciones y la descendencia. Y se selló con un pacto. La comida, siguiente ejemplo, la comida que selló el pacto de la ley. Esto es tremendo, hermano. Lea conmigo: la comida que selló el pacto de la ley. Éxodo 24, 9 en adelante. Dice: y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Mas él, Dios, no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios. ¿Y qué? ¿Y qué, hermano? Y comieron y bebieron. Hermano, después de que Dios dio la ley, después de que Moisés tenía los mandamientos, los estatutos, los preceptos, toda la ley mosaica, ese pacto, hermano, ese pacto que nosotros los cristianos llamamos antiguo pacto, ese pacto fue sellado con una comida. Cuando Moisés y esos 3 y 70 varones, totalidad, representación del pueblo entero, 70 de los príncipes de Israel suben al monte, suben a la cumbre del Sinaí y se encuentran con Dios. Y dice la Biblia: y Dios no se ocultó, no puso su mano, sino que ellos vieron a Dios. Es interesante, hermano, que en el Sinaí no solo Moisés vio a Dios, Nadab, Abiú, estos 70 príncipes, hermano, mesa de los panes. Yo no sé si tú necesitas un ejemplo más claro. Mesa de los panes de la proposición, comer pan delante del rostro mismo de Dios. Se sentaron con Dios, hermano, y comieron. Ahora vamos a ir aterrizando lo importante del significado de esta mesa, porque representa comunión, representa acceso a Dios, representa compañerismo, representa paz con Dios, aceptación, hermano, la oportunidad de convivir con Dios. ¿Sabe qué decían los antiguos?
allá en el libro de Daniel, ¿sabe qué decían? Los dioses cuya morada, ¿qué cosa? ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién lee Biblia? Los dioses cuya ¿qué? Cuya morada no es con la carne. Todos los antiguos saben que los dioses no habitan con la carne. Pues este Dios hebreo, que por cierto es el único y el verdadero y el vivo, y del cual dependen todas las cosas, este Dios sí busca habitar con la carne. Este Dios sí busca tener comunión con los hombres. Este Dios busca que las personas sean acercadas a Él para tener compañerismo, para tener contacto con Él, hermanos. El pacto o la comida que selló el pacto de la ley. Continuamos, hermanos. Abraham y Melquisedec. Abraham, el misterioso rey de Melquisedec de Salem, compartieron una comida en el valle de Shabé, lugar donde Abraham le dio los diezmos de todo, estableciendo así un pacto de protección con él. Génesis 14, 18, léanlo ustedes, hermanos, dice: entonces Melquisedec sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo. Le pregunto algo, hermano, tal vez es una pregunta medio sarcástica, pero le pregunto: ¿para qué sacó Melquisedec, que sabemos quién es Melquisedec, para qué sacó Melquisedec pan y vino? ¿Para enseñárselo solo a Abraham? ¿Para que Abraham lo viera? No, amados, comieron. Abraham comió con Melquisedec, ya había comido con Jehová. Esta es otra, hermano. Abraham comió con Melquisedec. Por eso ese Melquisedec revelado, que nosotros sabemos quién es, había tenido compañerismo con Abraham. Por eso cuando ese Melquisedec, miles de años después, está acá vestido con carne y con huesos, le dice a los judíos: si yo conozco a Abraham. Abraham se gozó de que iba a haber mi día. Si yo estaba platicando con él y le estaba platicando mis propósitos, y les decía: mira, Abraham, va a ser así, el pueblo va a vivir esto, pero yo me voy a levantar y voy a venir y los voy a redimir, y va a haber un día donde la historia va a seguir, pero yo vendré a tomar la tierra y me coronaré rey. Abraham vio mi día y se gozó. Abraham comió con Melquisedec. Por eso, hermanos, las comidas eran para celebrar un pacto, eran para sellar un nuevo pacto. Y eso es lo que nos está diciendo esta mesa de los panes de la proposición. Cuarto significado: la Santa Cena. ¿Cuál es el cuarto, hermanos? Si entraran a un concurso de porras, hermano, de cheerleaders, seríamos, no sé si los últimos, hermano, menos 5 seríamos, no el último, sino menos 5, hermano. Tenemos que traer pancito y café. O soy yo que ando muy energético hoy. No he comido nada, hermano, ni desayuné, no tengo nada en el estómago. O tenían algo los tamalitos anoche, no sé, hermano, no sé. Gloria a Dios. La Santa Cena. La mesa de los panes de la proposición representa la Santa Cena, el cuerpo y la sangre. La Santa Cena es el acto de alimentarse de Cristo. Eso lo dice 1 Corintios 11, del 23 al 26. Que no se limita a los sacerdotes como el pan de la proposición del pacto antiguo. En la comida del nuevo pacto, todos los creyentes ahora participan en una comunión íntima con el Dios Trino, y juntos los miembros de la iglesia ven que son conocidos y amados por Él. La mesa del Señor también señala el glorioso banquete de bodas del Cordero, donde Cristo y su iglesia tendrán comunión para siempre. Ahí está la cita, Apocalipsis 19, 6 al 9. Esta es la mesa que Dios está preparando para aquellos que lo aman,
o más bien para aquellos que son amados por Él. En la Santa Cena, hermanos, literalmente nosotros participamos. Mire, ahí está la frase, hermano. Literalmente nosotros comemos a Cristo. Nosotros nos alimentamos de Cristo. Comemos su cuerpo a través del pan. Él dijo que el pan era su carne, que había sido rasgada. Eso lo dijo Él. El pan es su cuerpo, el vino es su sangre. Cuando nosotros en la cena, hermano, interesante, cuando nosotros en la cena venimos delante del Señor, a la mesa del Señor, así le llamaría el apóstol Pablo, la mesa del Señor. Cuando nosotros venimos, participamos de Cristo, participamos de su carne y participamos de su sangre. Estamos literal, mire hermano, qué cercanía, qué amistad más grande, que usted no solo está, oiga hermano, no solo está en la presencia de Él, literalmente está comiéndolo a Él. ¿Cuál será la culminación de una relación humanamente, aquí con nosotros los seres humanos? ¿El sexo? ¿Cuál es el punto más alto de una comunión, de una relación? La consumación. No habla la Biblia que en el sexo se funden, porque el que se llega a una ramera, ¿qué dice? Padre Santo, un espíritu es con una ramera. ¿Qué significa la mesa, hermano? ¿Qué significa la mesa? La mesa habla de fundición con tu Señor. La mesa habla, estás comiéndolo, estás alimentándote de Él, estás participando. Ya hemos estudiado aquí que la Biblia dice que la vida del ser está ¿en dónde? En su sangre. En la mesa es un símbolo, pero tú espiritualmente estás participando de tu Señor. No solo estás con Él, no solo estás frente de Él, estás fundiéndote con Él. Cristo está entrando en ti. Si usted hoy estuviera vivo, ahí gritara, saltara, dijera un fuerte gloria a Dios, porque usted sabe de lo que estoy hablando. Eso es lo que significa la mesa de los panes de la proposición. Comunión íntima, profunda con el Señor. Es el cuarto significado, la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de Cristo. Muchachos, ¿me ayudan por favor? Quinto significado, la corona de oro o la cornisa de oro. ¿Qué representa, hermanos, la corona de oro? Lo que está en blanco ahí. La gracia del Señor Jesucristo. Ese es el quinto significado. Hablemos de la cornisa de oro. La cornisa de oro servía para guardar el pan, que no se cayera cuando los levitas llevaban la mesa y ésta se movía. Era la cornisa la que hacía que el pan no se cayera y permaneciera sobre la mesa delante del rostro de Dios, pues eran los panes de su rostro. Cristo es la cornisa que nos guarda delante de la presencia de Dios. Aunque tropezamos mucho y pecamos, es Jesús quien nos mantiene en su presencia. La cornisa representa la gracia y misericordia de Jesucristo que nos mantiene en la presencia de Dios. Lea por favor ese último enunciado. La cornisa representa... Amén. La cornisa es la gracia. La cornisa es la misericordia. Usted y yo, hermano, constantemente estamos pecando. Usted y yo constantemente estamos fallando al Señor. ¿Por qué usted es mantenido en la presencia de Dios? ¿Por qué usted no cae de la gracia? ¿Por qué usted, aunque se equivoca, y yo me equivoco, y no equivocaciones, pecados? ¿Por qué nosotros, aunque pecamos, no dejamos de ser hijos de Dios? Por la cornisa. La cornisa te mantiene en la mesa. La cornisa te mantiene delante de su rostro.
La cornisa te mantiene en la presencia del Señor. La cornisa representa la misericordia, representa la gracia, representa la oportunidad, representa que aunque pecas, Dios te sigue lavando constantemente y continuamente, y siempre, mientras tu fe permanezca, siempre seguirás siendo un hijo de Dios. Siempre seguirás siendo un hijo de Dios. Eso es lo que representa la cornisa de la mesa de los panes de la proposición. Resumen, mis hermanos. Vamos a resumir. Esto es muy interesante. Acompáñenme con esto. Recibimos por Cristo 3 cosas claves para poder llegar a Dios. Aquí voy a hablar de 3 palabras que son pilares, hermano. Pilares, hermano, en todo lo que es el estudio de la Biblia. Pilares, hermano. Libros enteros, doctrinas, enciclopedias completas, hermano, hablan de estas 3 palabras. Recibimos por Cristo 3 cosas claves para poder llegar a Dios. Número 1, altar de bronce es justificación. Dígalo fuerte, hermano, como que comió, por favor. Altar de bronce es justificación. ¿Qué encontramos en el altar de bronce, hermano? Justificación. En el altar de bronce está el juicio, representado en el bronce. La cruz de Cristo, la cruz de Jesús. Jesús, nuestro sustituto. Nuestra justificación en Cristo Jesús. Él pagando el precio, Él tomando la maldición, hermano, se pagó la condena, pero Él tomó nuestro lugar y nos dieron esa justicia. Nosotros no la teníamos, nos transfirieron esa justicia. En el altar de bronce hay justificación. Quitaron tus faltas, quitaron tus pecados, quitaron tu condena y recibiste justificación. En el lavacro, ¿qué cosa encontramos, amados? Santificación. Diga fuerte, santificación. En el lavacro encontramos limpieza, lavamiento, purificación a través del bautismo, ya estudiamos eso, y el agua de la palabra, consagración. Aquí somos, ¿qué cosa? Santificados. Note, hermano, lo que Dios va haciendo con... Dios nos quiere allá con Él, en el lugar santo. Pero lo primero que tiene que hacer con, hermano, nos seduce con la puerta llamada el camino. Ahí está Jesús, ahí lo vemos en la sangre, vemos su sufrimiento, el rojo. En el azul vemos su divinidad. En el blanco vemos su limpieza, hermano. En el púrpura vemos su realeza. Nos seducen esos 4 evangelios. Cuando lo conocimos, hermano, entramos en pacto con Él. Y al entrar en pacto con Él, el Señor nos da, a través del altar de bronce, que es la cruz de Cristo, nos da justificación. Pero no para ahí, no para ahí. Y ese es el problema de muchos cristianos, no para allí. Luego hay que limpiarse, luego hay que lavarse, luego hay que santificarse. No queda en la oración del pecador, no queda en que yo conocí a Cristo. Hay que lavarte, hay que purificarte. Se llama consagración, quitar la mugre, quitar la basura. Hay que limpiarse, santificación. Desde el día que tú conociste a Cristo y naciste de nuevo y recibiste la justificación, desde ese día Dios ha comenzado en ti una obra de santificación, una obra de limpieza. Pero note esto, solo los limpios, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién subirá al monte de Dios? Hermano, para entrar al Mishkan, para entrar al lugar santo de Dios, entran los limpios, no solo los justificados. Entran los limpios, los que se han lavado, los que se han consagrado. Ellos entran al Mishkan, ellos entran al lugar santo. Por eso hay gente que no tiene acceso a Dios,
Por eso hay gente que no vive nuevas experiencias en Dios, que su vida no es renovada porque no les gusta lavarse. Y aquellos que entran al Mishkan, ven ahí en la puerta llamada la verdad, ven representada ya no al siervo sufriente, ya no en la primera puerta, no, acá ven la quíntuple manifestación ministerial de Cristo. En 5 columnas, la puerta del Mishkan, ven al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro, y entonces entran y lo que encuentran es luz. Menorá, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. A estas alturas ya tienes que vivir por el Espíritu de Dios. A estas alturas ya no hay cristianismo religioso. A estas alturas ya no es de que nosotros somos cristocéntricos. Si estás en este nivel del camino a Dios, eres un hijo de Dios que vive guiado por Dios y que sabes que tu vida depende del Espíritu Santo. No hay cristianismo exitoso sin el Espíritu Santo. No hay evangelio sobrenatural sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la luz que alumbrará tu vida. El Espíritu Santo es quien te llevará a Dios. No me hables de cristianismo victorioso fuera de relación con el Espíritu Santo. Porque hablan, tienen ropas de santidad, pero por dentro están llenos de rapacidad y llenos de engaño y llenos de mentira, y se cubren hasta los tobillos y se encierran en sus religiosidades, pero están llenos de maldad. Porque lo primero que el Espíritu Santo va a hacer es limpiarte. El Espíritu Santo es luz, 7 lámparas que te va a mostrar tu miseria, que te va a mostrar tu condición, relación con el Espíritu. Pero esa luz te va a permitir verte y te va a permitir que te sea revelado el plan de Dios para que tú tengas comunión con Dios, para que tú puedas participar de la mesa de los panes de la proposición. Amado, el que tiene esta revelación, sabe que en Cristo puede sentarse en la misma mesa con el Dios Todopoderoso para compartir. La semana pasada creo que es que yo le decía, no le maravilla a usted, hermano, porque la Biblia hablaba, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, lavados los cuerpos. Le decía yo, no le maravilla, hermano, que si usted tiene fe, aunque esté usted en su casa, en su carro, en su automóvil, en una montaña, no le maravilla que si usted lo hace realmente, cierra sus ojos y tiene fe, no le maravilla que usted es transportado hasta la misma presencia de Dios. La mesa de los panes de la comunión, de los panes de la presencia, representa eso. Representa acceso, representa comunión delante del Señor. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos unos minutos. Yo no sé si usted ya está desesperado, pero medite en la palabra que hemos recibido hoy. Porque el Señor Jesús es el maná del cielo verdadero que cayó del Señor.